Jesús. Mi alma, gloria a Dios. Quiero conocer a Jesús. Gloria a Dios. Quiero conocer a Jesús. Aleluya. Quiero conocer a Jesús. Le damos la gracia al Señor. Vamos a dar un aplauso al Padre. El reino. Amén. Porque son palabras del mismo reino, Señor. Es predicando un evangelio genuino. Amén. No un evangelio adulterado, pero digo yo, un pan integral, un pan bueno. Así vamos con este aplauso a ver la bienvenida. ¿Hay espacio en medio? Sí, es suyo. Sí, es suyo. ¿Qué hora es? La 1:32. Tenemos una hora. Ok, Dios le bendiga, Dios le bendiga más. La sangre del pacto le cubra y le guarde y le bendiga. ¿Todos son cristianos? No todos. Y o sea, la directiva, el senador, ¿quién? O sea, ustedes son el cuerpo para saber cómo bendecirlo y saludarlo. Nosotros somos empleados. Okay. Hay funcionarios. Okay. De todos los tipos de empleados también. Ok. Bueno, pues para mí es un sumo honor, amado, gloria al Señor. Dice la palabra que toda dádiva y todo don perfecto viene del Dios de las luces. Para mí es un honor, amados, estar, gloria al Señor, en medio de ustedes, porque dice la palabra. A veces me dice, pastora, usted como muy humilde. Digo, no, amado, no se confunda, yo no soy humilde. Es que esa es la única opción que me toca. O sea, es lo que me toca, porque ese es el carácter de Cristo, amén. Pero dice su palabra que Él nos hace sentar en medio de príncipes. Y para mí es más que un sumo honor, gloria al Señor, hablar de lo que es el Evangelio de Jesucristo. El Eterno, en su misericordia y en su soberanía, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice la palabra que Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo por medio de Él sea salvo. Entonces, ¿qué nos pasa? Ustedes están en un lugar muy específico. Están en un lugar que, como decimos en un buen término cristiano, un lugar que es punta de lanza. Porque este es el lugar de la nación donde se aprueban las leyes, bendito sea el nombre del Señor, que son de bienestar. Entonces, las personas que están aquí, que son creyentes, tienen que tomar su posición como punta de lanza. Respetar los valores de la patria, respetar la posición donde Dios le ha puesto, pero no pueden perder el diseño. Dice la palabra que aunque estamos en la carne, no militamos en la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero también siempre he entendido, gloria al Señor, a través de la Escritura, que cuando el Eterno aposicionó personas, porque a veces cuando, no voy a hablar despectivamente, voy a tratar de ser humilde, gloria al Señor. Hay personas que cuando tienen cierto estatus piensan que es por mérito propio. Pero lo que la gente no sabe es que la posición y la asignación que el cielo te regala es para que tú busques el bienestar de tu prójimo. Amén. Y dice la palabra, todo lo queremos espiritualizar, pero cuando Daniel estaba en medio de un imperio donde le tocó ministrar a varias personas que caminaban en élite, dice la Escritura que Daniel le sirvió a Nabucodonosor. Dice la historia bíblica, el contexto histórico de la palabra, dice que trabajó con Belsasar, trabajó con Darío, y dicen algunos eruditos que tuvo cierto roce con Ciro. Pero lo que más me impacta de todos estos grandes hombres de Dios, que Dios se engrandeció en ellos, vemos a Moisés cómo fue, él trabajó para el imperio egipcio, que esos son unos de los tipos de gobierno y de imperio de punto de referencia en la historia de la humanidad. Pero cómo él trató de emanar a Dios y tratar que aunque tenía una posición, la posición no lo envolvió. Él tenía una esencia y él sabía que él tenía un servicio. Gloria sea al nombre del Señor. Y eso es lo que pasa con ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer cosas para la mejoría de nuestra nación. Amén. Entender, gloria al Señor, que las posiciones son buenas,
entender que los títulos son buenos, porque no podemos ser neófitos, no podemos ser, gloria al Señor, ignorar lo que es el crecimiento intelectual del individuo. Pero cuando tenemos el crecimiento, mas no tenemos esa fe arraigada en Dios, entonces lo que tenemos es título. Y el título tiene que ir de la mano con los valores. Y eso fue lo que hizo Daniel, que desde el lugar donde estaba sirvió, pero nunca perdió la posición de buscar la estabilidad de su nación. Y yo siento la vida. Yo no sé si aquí se puede hablar lengua. ¿Se puede hablar? Oh, claro. Yo siento a Dios. Gloria. El sistema, gloria al Señor, no le quitó a Daniel emular y modeló, porque lo que hizo Daniel fue que modeló al Dios de su salvación. Entonces ustedes son las puntas de lanza para modelar a Dios en este lugar. Ustedes son el punto de referencia. Gloria sea el nombre de Cristo. Y eso fue lo que hizo Daniel. Eso fue lo que hizo José. Eso fue lo que hizo Isaías. Bendito sea el nombre de Cristo. Y yo venía hablando con el joven que es mi hijo en la fe. Yo soy esposo y él es que mi manejador, me trabaja la red de Dios. Después, amén. Gloria al Señor, para esta nueva etapa ministerial. Y yo decía, siempre a veces, yo digo, hay gente que no saben a dónde Dios te lleva, porque no saben que lo que se ve manifiesto fue parte de tu diseño que en el anonimato Dios te dio. Y yo siempre oraba por la nación. Y yo siempre, le estoy hablando, amados, casi de 17 años atrás, cuando el Espíritu me administraba, me decía, ora por los legisladores de la nación, para que no se prescriban leyes que emulen lo que es la depravación. Ora, Kenia Fernández. Entonces, el yo estar aquí en el Senado es el resultado de una sierva inútil que en el anonimato clamó a Dios, porque el Espíritu Santo me decía, ¿sabe algo? Hay gente que dicen y que piensan, me ministraba el Espíritu a mi espíritu, que República Dominicana es mi vaca de Bazán, y que aquí no pasa nada porque aquí creemos en Dios. El Señor me ministraba, mira, a mí, de la nación de República Dominicana, no hay ser humano que me saque. Y yo iría en el Espíritu Santo. Yo ese Espíritu Santo es porque me sabe. ¿Sabe por qué? Porque los fundadores de la patria me emularon a mí. Los fundadores de la patria fundamentaron esta nación. Me dijo, para sacarme de República Dominicana hay que romper la carta magna, hay que sacar a Juan Pablo Duarte, hay que sacar a Juan Pablo Duarte, hay que sacar a Francisco de Rosario Sánchez, hay que sacar la fundación secreta de la Trinitaria. Entonces, por eso los legisladores y ustedes, como punta de lanza, tienen que saber orar. Porque, amado, porque toda nuestra historia, mire, es terrible. Somos el único país que tenemos 3 padres de la patria. Somos el único país del mundo que tenemos un libertador que tiene una dualidad apostólica. Se llamaba Juan, el antiguo pacto y el cumplimiento de los apóstoles, pero se llamaba Pablo, el último de los profetas. Oiga qué misterio. La Trinidad. Y tenían que multiplicarse por 3, 3 por 3, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los frutos del Espíritu? ¿Cuántos son los dones del Espíritu? Somos el único país del mundo que tiene el Día Nacional del Evangelio. Aleluya. Que fue estipulado constitucionalmente por un reverendo de San Pedro de Macorís. Él fue que promovió y puso y lo aprobaron. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, patria y libertad. Hasta la bandera es una cruz. Aleluya. El escudo, olivo. Aleluya. Una palmera. Espíritu Santo, firmeza. Por eso es que nuestra nación, por más que se doble, se puede tambalear, pero no se va a partir. Entonces nosotros tenemos que emular para que las personas que están dirigiendo nuestra nación hagan leyes, amados, no con conceptos humanos,
porque nosotros no podemos perder nuestra dominicanidad. Yo le decía a alguien me decía, pastora, ¿qué usted cree que ha rompido muchos valores en la nación? Yo decía, mira, te voy a decir algo que va a sonar como extraño, y es la emigración. El encuentro de culturas, el ser humano, no todo el mundo tiene identidad. Hay personas que van a otros países y ellos no pierden su esencia, pero muchas veces les gusta estar imitando las leyes de otros países. Entonces, tú no me vas a hablar de lo que tú crees que yo puedo hacer, háblame de lo que funciona. Porque hay naciones, nosotros estamos claros, obviamente, somos un país tercermundista. Y cuando cuando no era cristiana me decía, tú eres tercermundista, decía, pero mi amor, tú tienes que usar el intelecto. Nosotros lo que tenemos son 500 años de descubrimiento. Esos países, Europa, Estados Unidos por lo menos tiene el aceleramiento económico, pero geográficamente ellos son tercermundistas. El problema es que todos esos europeos, esos ingleses que tenían alta élite de economía, de conocimiento, de ingeniería, agarraron la parte norte de nuestro continente, y por eso es que usted ve la prosperidad. Pero en el aspecto geográfico tenemos el mismo tiempo del descubrimiento. Pastora, ¿y cuál es todo esto? Porque nosotros no podemos perder nuestro diseño. A veces los líderes quieren emular e imitar cosas de otros países, pero cuando yo analizo, no denigro ninguna nación, pero cuando tú analizas, ¿qué tienen? Infraestructura, que tienen una gran economía. Pero cuando tú agarras esas naciones y tú le ves la decencia y la grandeza que tiene el Caribe y América Latina, aunque seamos tercermundistas, pero mire, eso, yo siento la vida del que me llamó. Dios se preservó al continente americano para los últimos tiempos. El evangelio no llegó por América. El evangelio se levantó en Asia. Porque en Asia es que está Israel. Y luego salieron de Israel, se fueron al continente europeo. Aleluya. Pasó por África, porque según los eruditos, dice que cuando la reina de Saba caminó todo de un continente a otro para ver la sabiduría y la sapiencia de Salomón, dicen los eruditos que ella llevó el temor de Jehová. Y por eso de repente usted encuentra a un etíope, siglos después, leyendo Isaías 53, hablando del Cordero Inmaculado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová. Entonces tú de un país no tienes que emular los conceptos. Tienes que emular, porque Israel salió de Asia, se metió en Europa, pero trastornó. Y cuando el apóstol Pablo se levantó en el Areópago y le habló a los epicúreos y a los estoicos, en la colina de Marte, le dijo, yo le vengo a hablar a ustedes, gente amado, que tenían un pensamiento filosófico, donde ya Sócrates, Platón y Aristóteles le había dejado un legado. Cuando Alejandro Magno hizo lo que era la helenización, que mientras conquistaba las naciones, entonces emulaba lo que era la cultura griega de los pensamientos filosóficos. Y el apóstol Pablo dijo, yo le vengo a hablar a ustedes de ese Dios no conocido, el cual no ha... Mi alma adora a Dios. El cual no habita en templos hechos de mar. Entonces nuestros legisladores tienen que dejar de estar imitando conceptos de países, porque al final de la jornada, ¿de qué le vale al hombre granjear los bienes del mundo? Cuando una ley se prescribe, pero rompe lo que son los parámetros ideológicos, morales, espirituales y éticos, donde no se emula el amor, la unidad, el amor a la nación, el amor a la patria, donde se quiere hacer el individuo independiente. Dios no te creó, tú eres un ser único en cuanto a diseño, en cuanto a tu genoma. Aunque tiene el ADN de tus padres, pero tú naces con un carácter y una inteligencia y un diseño eterno, pero tú tienes que ser codependiente de los demás. Dios no nos hizo autóctono en un aspecto. Yo dependo de usted, usted depende de mí, el otro depende del otro, para hacer una conexión, para hacer lo que es un engranaje de lo que es la unidad. Como el Padre, cuando el Cordero emuló y estableció los 12, que dijo, como el Padre, y tú y yo somos uno, así que ellos sean uno. Entonces, ¿qué es lo que Dios le quiere decir? Que solamente en Cristo Jesús
hay salvación y vida eterna. Aleluya. Que Él es el mediador de un nuevo pacto. Aleluya. Que nosotros estamos para transformar. Aleluya. Que solamente 12 apóstoles salieron de Asia, caminaron el mundo. Y los grandes, Dios mío, yo siento la vida del que me llamó, decía, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo? Entonces ustedes son punta de lanza para trastornar este escenario. Porque había una samaritana, mi alma alaba al que me llamó. Había una samaritana insignificante que llegó al pozo, pero ella tenía su identidad. Ella sabía que su condición no era su realidad. Lo que usted está viviendo no es su realidad. La realidad suya está en la mano del que lo cree. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que ella dejó el cántaro y ella se fue. Y fue la primera evangelista que registra el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes están para cambiar. Ustedes son cambiadores de atmósfera. Y no es una filosofía. No, Cristo no es una filosofía. Y Cristo no es un pensamiento. Cristo es vida, no es una falacia. Él es real. Él vive, Él existe. Y cuando Moisés le preguntó, ella le dijo, pero ven acá. Moisés dijo, pero ven acá, papá lindo, dime. Y cuando esta gente me pregunta, dile que yo soy. Dile que yo soy el que soy. Dice la palabra, el que tiene existencia en sí mismo. Que dice la tradición hebrea, según el tetragramatón de los componentes del nombre de Yahweh, que dice que fue en la traducción donde se le pusieron las vocales, porque el hebreo se lee de atrás para adelante. Dice que según el diafragma, cuando todo ser humano respira, independientemente no sea evangélico, está alabando a Jehová. Que cuando tú respiras, sube y exhala. Dice que con ese asunto usted está adorando y usted menciona las 4 letras que forman el nombre de Yahweh. Para que entre en un cumplimiento del Salmo 150. Que todo lo que respire alabe a Jehová. Y que usted aprenda a honrar a las personas a quien usted le sirve, ¿verdad? Pero que nunca a las personas a que usted le sirve le quite su identidad. Ni le robe su diseño. Ni le permita a usted hacer cosas que el cielo no la valide. Si todo lo que usted va a decir o hacer no va en contra de sus preceptos bíblicos, porque Ananías, Azarías y Misael estaban en Babilonia, y a veces la Biblia parece como que se contradice. Dice que no hay autoridad establecida si no es por Dios, y que tenemos que someternos a toda autoridad terrenal. Pero aquí está el asunto: cuando las leyes terrenales no van en contra de mi ideología y de mi formación espiritual, entonces yo me voy a someter. Pero cuando vaya en contra, yo me voy a levantar como Daniel y voy a decir, hello, I'm sorry, ese no es mi diseño. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, el fundamento de nuestra nación, amado, independientemente, sabemos que aunque estemos en esos fundamentos, porque Israel era el pueblo escogido de Dios, y cuando se fue de Jehová, Jehová le amonestó. Pero siempre sepa usted, amado, que hay un derecho legal. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo el universo, todo el cosmos. Pero según la cosmovisión, hay personas de estos tiempos que creen que no hay un Dios. Y que el mundo está así como chivito sin ley. Pero Dios creó todo. Aunque el sistema es del enemigo, pero el mundo es de Dios. Entonces, aunque Dios creó al mundo, Dios en su inmutabilidad y en su santidad, Él no invalida lo que Él establece, porque Él estableció un diseño. Entonces, aunque Él creó al hombre, después que Él lo creó, entonces lo volvió a comprar. Le puso túnica y después luego lo compró. Por eso, amado, hay cosas muy profundas en la Biblia. De repente usted encuentra una sirofenicia que sale del Cairo y se mete en el preloma. ¿Qué es eso? Tiempo humano de cumplimiento, y el preloma, el tiempo de la promesa. ¿Cómo Dios perdona a la sirofenicia si todavía no había muerto? Porque Él dijo, yo te voy a salvar y ahorita voy a la cruz del Calvario y pago lo que debo, porque Él es un caballero. Entonces, Dios, aunque Él crea la tierra, Él es un caballero. Él te toca, y si tú le das acceso, Él pasa. Si no, Él se va. Entonces, los fundadores de nuestra patria, y yo hacía como un análisis, cuando usted analiza, aunque fue de la manera del catolicismo romano, nosotros como nación, usted sabe que la UNESCO nos declaró como Patrimonio de la Humanidad, porque fue el encuentro de dos culturas, el primer hospital, la primera catedral,
pero el primer encuentro religioso que tuvieron nuestros aborígenes y todos los aborígenes de América Latina fuimos nosotros, porque aquí que se trae lo que es la fe a través del catolicismo romano. Entonces luego el evangelio evolucionó y a principios del 19 dice la historia que vino un misionero llamado Salomón y dice que entró por San Pedro de Macorís y él estaba en Hawái y el Espíritu Santo le dijo República Dominicana y se cumplieron 100 y pico de años del evangelio en nuestra nación. República Dominicana es punta de lanza. Nosotros tenemos pactos también. Porque si la historia nos condenó a Rafael Leonidas Trujillo, gloria al Señor, vamos a respetar ese asunto porque somos cristianos. Amén. Pero la historia dice que cuando Adolfo Hitler hizo el genocidio que mató los 6 millones de judíos, que el mundo entero habían unos judíos varados y ninguna de las naciones le quisieron dar entrada en sus aguas para no buscarse un pleito bélico con Adolfo Hitler. Rafael Leonidas Trujillo le dijo, vengan, yo los recibo. Y hay una historia que no sé si es una conspiración, que dice que cuando le preguntaron a él que le buscaran el mapa mundi, enséñame República Dominicana, y cuando le enseñaron, dice la historia que buscó un alfiler de cabeza y le dijo, ya te destruí. Entonces el Señor le dijo a Israel, bendito todo el que te bendice. Amén. Y maldito todo aquel que te maldice. Entonces nosotros tenemos promesa. Entonces vamos a creerle a Dios. Vamos a orar por nuestra nación. Amén. Y no vamos a perder el diseño. Santo Dios. No nos vamos a dejar envolver. Vamos a orar, hermano, porque fue como le dije, 17 años atrás yo oraba para que no se aprobara lo que era el matrimonio, entre parejas del mismo sexo y también lo que era el asunto del aborto. Porque, mis amados, porque aunque los legisladores no lo entiendan, esas son cosas que traen maldición a las naciones. Cuando usted analiza esos conceptos, mire cómo está Estados Unidos, fue porque se prohibió que se leyese la palabra y que se hiciesen los cultos en las escuelas. Entonces vamos a orar para que sea el Señor manteniendo nuestra nación. Vamos a orar para que nuestros legisladores sean personas, hombres y mujeres que estén alineados al diseño divino. ¿Para qué? Para que puedan diferenciar entre el bien y el mal. Gloria al Señor, sea la sangre del pacto cubriéndomele a todos, su familia, su casa, su fe, que su nombre nunca sea borrado del libro de la vida y que los que no conocen a Dios puedan acercarse a Cristo y entender que para un mundo caído, porque no voy a emular la ignorancia, pero muchas veces, amado, los títulos son buenos, pero cuando un título no viene direccionado por el cielo, tú lo que haces es que te envaneces. Vamos a orar para que nuestros legisladores tengan temor reverente y sepan discernir entre el bien y el mal, para que el evangelio de Cristo sea esparcido en nuestra nación y para la salud espiritual de República Dominicana. Sea el Dios de Abraham bendiciéndole a todos, Dios le guarde. Pastora Kenia Fernández de Pinales, casada por la misericordia.